Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su podcast favorito, Conversando de Salud Mental. Este es un espacio donde vamos a platicar, vamos a charlar acerca de emociones, trastornos y fenómenos psicológicos que muchas veces no entendemos. Es por ello que aquí encontrarás herramientas prácticas, pero sobre todo experiencias de nuestros profesionales sobre cómo cuidar de tu salud mental, pero sobre todo también la de tus seres queridos. Mi nombre es Giselle Medel y en este nuevo episodio abriremos un diálogo cercano con nuestra especialista, la maestra Clara, perdón, ¿por qué dije Carla? Clara García, la cual nos hablará acerca de un tema que es sumamente relevante, pero sobre todo es muy importante, el cual es la prevención de abuso sexual infantil. Este tema es sumamente pertinente de acuerdo a las estadísticas que encontramos en nuestro país. Es por ello que nuestra especialista nos va a dar pues puntos muy claves para poder abordar la prevención con nuestros pequeños. Y pues ahora sí, Clarita, ¿cómo está? Hola Gis, buenas noches. Bien, muy contenta de estar aquí contigo. Ay, yo la más feliz. A mí me encanta cuando está aquí. Sus temas son bien interesantes. Pero bueno, ya, sin más preámbulos, vamos a dar inicio y me gustaría preguntar lo siguiente. Según las etapas de desarrollo del menor, ¿qué conductas son esperadas? ¿Me puedes dar permiso de compartir pantalla, corazón? Por Para... supuesto, claro, Va, para que sea de apoyo visual para por nuestro presentación. público. Sí, claro. Estamos aquí. Espera. Sí, claro. Es- Entonces, voy a ponerle presentar. Me dices cuando ya se vea. Excelente. Va. Y entonces vamos a presentarla en pantalla completa. Maravilloso. Bien. Y pues sí, como bien decías, pues estamos tratando de temas de prevención en este caso, Neurocen se preocupa mucho por esta cuestión de la prevención y en este caso, pues previniendo, como decías tú, el abuso sexual infantil, en este caso también brindándole la información a los padres de familia que les permita reconocer las conductas esperadas de acuerdo a la etapa del desarrollo, a que puedan identificar cuáles serían conductas sexuales problema y poder así también distinguirlas de prácticas abusivos sexuales. Entonces, de acuerdo a la etapa de desarrollo de nuestros pequeñitos, bueno, se sabe que desde que están en el vientre de la mamita por ahí del cuarto, quinto mes, ya tienen desarrollados los órganos sexuales y estos pequeñitos ya pueden mostrar el cuerpo como que está haciendo pruebas desde que está en el vientre materno, entonces ya puede haber respuestas reflejas de erección y de lubricación en las niñas. Y hay algunos bebés en el interior del útero que también tienden a estimularse a autoestimularse. A los 12, de los 0 a los 3 años, los niños pueden andar desnuditos, quitarse la ropa, sobre todo si no les hemos explicado como que tenemos que estar tienen que estar cubiertas nuestras partes privadas con calzoncito y cosas así. Pero pues para ellos no hay como ningún problema, para ellos es como de, pues, ¿qué? Es Eh, completamente natural para ellos. Exactamente, de forma muy natural. También pueden llegar a tocar sus órganos sexuales de una manera como para calmarse, porque al final de cuentas es una sensación de tranquilidad la que se da cuando uno se toca. Entonces, también puede surgir curiosidad y preguntas sobre las partes del otro, ¿no? Ven que sus cuerpos son distintos, sobre todo si hay una niña y un niño, o porque es distinto el cuerpo de mamá que el cuerpo de papá, y cosas así. A los 3 y 5 años, pues surgen estos juegos sexuales consensuados en juegos de roles se llega a presentar mucho esta parte de tocar los cuerpos, pero no lo hacen con una intención de excitarse como lo haría un adulto. Ellos pueden jugar a la casita, jugar a ser el papá y la mamá, pero no lo hacen teniendo la connotación sexual que tiene un adulto.
Pueden jugar al doctor, a explorar partes, sobre todo si han visto como estas cosas como muy de cerca y se presentan este tipo de juegos y exploraciones, sin embargo, no tienen, como decía, la connotación sexual que le da un adulto. A los 5 o 8 años, si no ha existido esta educación respecto a de no hablemos pueden ocupar palabras pues que para nosotros los adultos suenan feo, pero pues para ellos es un vocabulario que pueden ocupar si han escuchado, por ejemplo, vagina o pito en lugar de pene o así, cosas así. Entonces pueden manejar estas palabras de partes del cuerpo que no son adecuadas, porque lo adecuado sería decir vulva y pene. Pero pues ya como escuchan a a otras personas diciendo otras palabras, pues ya las repiten. No, ya hay una conciencia de los 5 a los 8 años de lo que la sociedad espera que haga un niño y una niña, un varón y una mujer, más bien. Se mantienen también actividades o juegos sexuales con amigos y amigas. Algunas veces ya llevan también como imitando posturas y cosas así, pero no hay todavía con esa intención lo hacen como juegos, no con intención de excitarse. Pueden tocar sus propios genitales a manera de sentir placer. Aquí puede surgir un poquito la masturbación, pero es como menos todavía en esta etapa de la vida del pequeño. A los 9 o 12 años aumenta la necesidad de privacidad e independencia. Aquí es cuando es adecuado que nosotros les hagamos su propia habitación a los pequeños, o por lo menos que tengan su propia cama, dividida quizá por una cortinita o lo que sea, pero sí es importante ya brindarles esta privacidad que ya requiere su mente y su cuerpo. Surgen dudas de los cambios corporales que van a intentar despejar, ya sea con nosotros como papás o con compañeros de la escuela, buscando información de internet o con algunas figuras cercanas. La cuestión es que ellos ya tienen dudas y hay que aprender y saber cómo contestárselas a estos pequeños. Ya aparece el interés de relaciones románticas porque ya pues empiezan a romantizar esta idea del amor, de los novios y de así. Pero todavía no hay estos juegos sexuales como lo mangaría un adulto. Y ya la masturbación, en este caso, a diferencia de los 5 8 años, ya se acompaña de pensamientos y fantasías eróticas. Em, y me parece que hasta ahí. Ok, fíjate que es bien interesante saber esto, ¿no? Tenerlo presente. ¿Cuáles son las conductas que son esperadas, ¿no? De acuerdo al desarrollo sexual del menor. Porque muchas veces nos llegamos a espantar, nos llegamos a asustar cuando un niño de 5, una niña de 5 años, llega a tocar sus propios genitales a manera de exploración y nos alarmamos, ¿no? Pensamos que algo le pasó o algo le ocurrió o está atravesando algo, ¿no? Pero qué importante es tener esto bien en claro. Ahora, mm, ¿cuáles serían ahora las conductas sexuales problema? Porque ya vimos cuáles son las que justamente pues son esperables, pero ahora, ¿cuáles sí serían conductas sexuales problema? Ya conductas sexuales, problemas serían estas en las que, fíjate que el otro día fui a un show de payasos y me di cuenta que los shows de payasos ya no tienen como ese tono inocente que había hace años, ¿no? Ya juegan y hacen juegos acá como imitando posturas y movimientos y cosas así. Yo dije, "Ah, este no es un show para niños, pero bueno. Entonces, ¿cómo queremos que los niños no presenten estas conductas así? Y Sí. bueno, las están viendo de primera mano y hasta, bueno, fuimos nosotros los adultos, quienes llevamos a los niños al show de payasos, pero de verdad ya hay mucho contenido erótico sexual y que si no se lo sabes explicar, pues los lleva a justamente estos comportamientos problemáticos. Una conducta sexual problema es esta que no se hace muchas veces con la intención de dañar. Aquí no hay ese desequilibrio de poder que llegara a presentarse en una práctica abusivo sexual. Si hay juegos sexuales persistentes con sus compañeritos o así, hay intercambio, puede haber intercambio de pornografía y este comportamiento seductor provocador sin medir todavía consecuencias. Estas conductas sexuales, problemas pueden ser autocentradas, es decir, pequeñitos que en los 5 8 años que decíamos que ya se presentan como estos tocamientos, como ya tipo masturbación, que esté como muy
como muy clavado en ese tema, como haciéndolo muy seguido, como haciéndolo a cada rato, como estarse tocando sus partes o acariciando sus partes sin tener como control de ese impulso, ni sabiendo lugares. Por ejemplo, si vemos que nuestro pequeñito está presentando esta conducta, hay que explicarle que hay reglas, ¿no? Que tiene que ser cuando está solito, pues en una habitación, que no lo vea nadie, que tenga manitas limpias y todo eso. No tiene nada de malo la autoexploración, siempre y cuando no sea tan seguido, que no se clave mucho en ese tema. Esas son conductas autocentradas, ¿no? Conductas sexuales problema, pues interpersonales sería que quiera tocar las partes de otros compañeritos, ¿no? Porque entonces el otro compañerito pues ya se siente violentado, ¿no? Dice, pues oye, a mí no me gusta, a mí me dijeron que me debe tocar y entonces si tú, pequeñito, tocas a la compañerita, pues entonces sí ya hay un problema. Decíamos que pueden ser no abusivas, que son, por ejemplo, compartir pornografía es una conducta problema no abusiva, porque se está dando a través de un dispositivo, no le está haciendo nada directamente al cuerpo del compañerito. Y puede haber otras que sí son abusivas, que lo hacen con la intención de tocar, rozar, acariciar sin el permiso de la otra personita. Esas serían las conductas sexuales problema. Ok, fíjate que aquí es bien interesante porque esto dentro de nuestro, pues, Código Penal, nuestro marco jurídico y normativo en México, a nivel nacional, pero sobre todo a nivel estatal, pues esto ya se considera como violencia sexual, ¿no? Y dentro de de las definiciones, violencia sexuales que que me hagan ver, que me hagan tocar o que me toquen, ¿no? O que me obliguen a. Y fíjate que lo que dices de los payasitos es bien, del show de payasos, me dejó pensando de, para la prevención de la violencia sexual o para la prevención del abuso sexual infantil, lo principal es no normalizar estas conductas, ¿no? Diría Pierre Bourdieu, ¿no? Cuando él hace un análisis acerca de la violencia y él habla, ¿no? Que es una violencia estructural. Pero él dice, ¿por qué se sigue perpetuando? Bueno, porque la tenemos interiorizada, ¿no? La tenemos normalizada. Y entonces, con esto que tú me comentas, Clarita, del show de payasos, aquí también surge otro fenómeno bien interesante, ¿no? La risa. Cuando nos da risa este contenido violento, este contenido, se desdibuja por completo el fondo, ¿no? El contexto de la situación. Y al yo ver que todos nos reímos, al yo ver que es gracioso, pues automáticamente genera un reforzamiento, ¿no? Un reforzamiento social y se cree y se piensa que está bien. Y entonces esto muchas veces llega a generar conductas sexuales no abusivas, ¿no? Pero al Pero final sí. de cuentas son problemáticas porque está interiorizado, ¿no? Fíjate, o sea, me quedé pensando en eso. Y qué padre que lo hayas abordado con este ejemplo tan explícito, ¿no? Los shows ya en circos, todo el contenido que vemos en redes sociales y que nuestros pequeños están expuestos. Es por eso bien importante hacerle este llamado a los padres de familia, a las madres de familia, que haya un cuidado en en el manejo de redes sociales, ¿no? Sobre todo porque justamente ahorita con la inteligencia artificial, con todo este tema de cómo el algoritmo pues se maneja de una manera tan interesante que te manda todo este contenido para que tú estés ahí como que pum, 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 y empieces a scrollear, scrollear y scrollear, ¿no? Pero qué interesante. Ok. Nos vamos a la siguiente pregunta que es bien importante que si no la puedas puntualizar. ¿Cuáles serían las prácticas abusivas sexuales? Y aquí viene ya cuando, o sea, la conducta sexual problema se puede dar entre pares, entre compañeritos del salón, entre primitos de la misma edad, pero ya una práctica abusiva sexual, aquí ya hay
diferencia de poder. O sea, aquí ya hay, por ejemplo, que un niño es más grande, por lo menos 3, 4 años más grande, o que tiene mayor conocimiento, que eso pone en desventaja obviamente al que no tiene conocimiento o al que es más pequeño. Entonces, cuando ya hay este desequilibrio, pues es bien importante saber que ya es una práctica abusivo sexual. Y lo que tú decías, está muy, muy penado, ya hay protocolos de intervención en las escuelas a este respecto. Hay protocolos que se tienen que seguir con los padres de familia, con la institución, eh, bueno, ya, y esta cuestión que nos toca a nosotros de prevención, ¿no? Entonces, es un tipo de comportamiento sexual ya problemático, como ya hace ratito, ya es de tipo interpersonal, es decir, ya no nada más es con su cuerpecito, sino con el de alguien más. Existe el desequilibrio de poder que te decía entre niños, niñas y jóvenes involucrados. Aquí también es bien importante que al hombre se le ha dado como mucho el poder como hombre, poder hacer lo que quiere y a la mujer es, tienes que dejarte, ¿no? Entonces, ay, no, es que aquí es todo un tema cultural que sí, poco a poco hay que ir como sanando. Y bueno, este desequilibrio de poder, el consentimiento de uno de los participantes, pues obviamente no es posible. Entonces, se maneja, pues según la agresión, puede ser sin contacto, que es lo que tú decías hace rato. Si me obliga a ver pornografía, es una agresión. No hay contacto, pero hay una agresión, ¿no? Sobre todo si es un adulto que le enseña pornografía a un niño o un adolescente que le enseña a un pequeñito, mucho más pequeño que él. Es agresivo, es práctica abusiva sexual sin contacto. Hay otras que son con contacto, obviamente cuando ya le toca sus partes privadas o hace que la pequeñita o el pequeñito le toque sus partes privadas, ¿no? Que le toque su pene o que se deje tocar los pechos o cosas así. Esas yo son conductas abusivas sexuales agresivas con contacto. Hay una ideación, bueno, según la ideación también puede ser. Pueden ser que sean impulsivas de una sola vez, que como que no lo racionalizó y pues actuó por impulso. Y hay otras que ya son planificadas, que el agresor tiene perfectamente bien identificada a la víctima, sabe que quizás es un pequeño que sus papás tienen problemas y que no está siendo protegido del todo. O sea, son depredadores, tal cual depredadores buscando una víctima. Esas son planificadas, ¿no? Los de los jóvenes que se llegan a presentar en la escuela, pues son impulsivas, son usualmente como que no las racionalizan. También propio de la etapa, no deja de ser una práctica abusiva sexual, sin embargo, hay que entender el contexto. Y estas planificadas iban con toda la intención llevan, como te decía, ese desequilibrio totalmente de poder, porque esta persona pues ya está grande, ya tiene más conocimiento, sabe lo que va a hacer perfectamente con ese niño o Poder pequeño. simbólico. Exacto. Y según la víctima puede ser hacia niños pequeños o con alguna conducta, con una conducta, no, con una situación como de coeficiente intelectual, por ejemplo, que está involucrado ahí, estos chiquitos con síndrome de Down o cosas así son muy vulnerados al respecto. Pequeñitos, pues obviamente más pequeñitos, primos, sobrinos más chiquitos o vecinos, ¿no? Que les dejan al cuidado a algunos papás. Entonces, según la víctima, también puede ser hacia pares, ¿no? Que se da en las escuelas, pues compañeros de la escuela, de la secundaria, de la primaria, de la preparatoria, hacia pares, o sea, entre compañeros. Y también puede haber de chicos hacia adultos, ¿no? No siempre se da nada más del adulto al menor, sino también hay menores que vulneran a un adulto, ¿no? Sí, claro. Eh, Entonces, este abusador, pues se vale de estrategias como amenazas, engaños, persuasión, el uso de la fuerza hacia el pequeñito involucrado. Puede haber diferencias individuales, como te decía, dependiendo de la edad, que aquí se marca como de 3, 4 años en adelante ya hay un contexto mental distinto. Tamaño y fuerza. Pueden ser chicos más grandes o personas ya más grandes. Y también aquí la cuestión de la capacidad intelectual que te comentaba y estas cuestiones sociales, como te decía, a veces la mujer es más vulnerada que el hombre, aunque no deja que algunos chicos han sido violentados sexualmente por mujeres, por chicas. Entonces, la vulnerabilidad de la víctima, pues como te decía, el déficit intelectual, quizá que esta pequeñito busca la aprobación y el afecto,
y esto es como para ellos, pues, es como una invitación y pues nada que ver. Estados alterados de conciencia, si esta pequeñita o esta menor ingiere alcohol o drogas o medicamentos y no tiene la capacidad, obviamente no tiene la capacidad de consensuar el acto, ¿no? Pues ese es otro punto. Y condiciones del contexto, como te decía, el ambiente machista, este poder de los varones, la entrega de roles de poder, de autoridad o de liderazgo que se llegan a dar en algunos contextos, por ejemplo, desequilibrio de poder de un maestro que es una autoridad a un alumno o de alguien que ejerza un tipo de poder y dinámicas transgeneracionales en la familia. Fíjate que el maestro Felipe Gutiérrez nos decía que un factor que llega a normalizar este tipo de violencia es que muchas veces los padres sufrieron abusos sexuales y normalizaron este tipo de violencia. Entonces, aquí hay como que erradicar desde los papás, desde los adultos, para que podamos proteger a los pequeños. Fíjate que esto No. es bien cierto, ¿eh? Me ha tocado Ujú. acompañar a mujeres que son estas dinámicas transgeneracionales, ¿no? Donde esta práctica de abuso viene, o sea, viene de años atrás, ¿no? Con generaciones atrás y justamente se normaliza porque de esto no se habla, ¿no? Esto hay que callar, esto nunca pasó, pero pues justamente es invitar a esto, ¿no? A generar también pues esta cultura de denuncia, esta cultura también de expresar, de pedir apoyo, de pedir ayuda para elaborar esto. Sí, y ya más adelante abriremos otro webinar sobre cómo hablar de estos temas con los pequeñitos, Me cómo encanta. irles explicando, sí, sí, porque aquí, bueno, esto es solamente conocimiento de como muy general, pero hay que ir a la prevención desde cómo abordar esos temas. Sí, Eso por es supuesto. Esperemos que muy pronto te tengamos nuevamente por acá, Clarita. Ok, precioso. Pues ya Ok, creo que por mi parte sería todo. Ah, maravilloso. Pues sí. fíjate que esta charla, esta plática que tuvimos el día de hoy me parece que es sumamente oportuna, pero sobre todo útil para nuestro auditorio. Muchas gracias por compartirnos este conocimiento tan relevante, Clarita, sobre todo desde su amplia experiencia, ¿no? Como psicoterapeuta infantil. Y bueno, pues antes de despedirnos, los invitamos a que le den like a nuestro canal en YouTube, Neurosen, conversando de salud mental, para que se puedan suscribir. También, claro, que activen la campanita de notificaciones para que cada que subamos un nuevo episodio, pues sean los primeros en verlo. Asimismo, nos puedan seguir en nuestras páginas oficiales, justamente aquí ya Clarita nos hizo favor de ponerlas. En Facebook aparecemos como Neurocen, en Instagram como neuro.zen, nuestro contacto oficial de WhatsApp. Y sobre todo tenemos nuestra página web, neurocen.org, donde justamente encontrarán parte de, o no parte, encontrarán nuestros servicios, nuestra historia, todos los videos de divulgación científica, artículos de divulgación científica que ha tenido a bien nuestro director de Neurocen, el maestro Misael Sabas. Y pues bueno, les deseamos siempre, siempre lo mejor. Hasta la próxima. Adiós. Sí, sí.